Hola a todos, hoy vamos a analizar una primera parte de la teoría sintérgica vista desde la desprogramación evolutiva, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar con el análisis, ya comenzamos en la parte de lo que llama la estructura del espacio y voy a estar leyendo párrafos y dando la interpretación de lo que ajustamos nosotros a nuestra técnica y les explico por qué. Porque para mí el conocimiento aislado no me ayuda en nada. El conocimiento aplicado en cambiar el destino de las personas, ese me emociona muchísimo. Entonces este libro, conforme voy avanzando, tiene aspectos súper importantes. Y vamos a empezar con lo que llaman la estructura del espacio. Viene un apartado en la página 3, después de haber leído las partes introductorias. Dice, algo similar acontece con relación a la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible, incluso inexistente para la percepción. En esta parte de la percepción, en donde vemos que hay cosas que no podemos ver, la percepción tiene rasgos muy amplios de cómo determinarla. Para nosotros es el filtro que conecta un evento externo con mis emociones, es decir, con mi interior. Pero obviamente percibir es aquello que veo. Entonces viene marcando como que la parte del espacio no se puede ver, no que sea tal cual inexistente. Dice, se presenta como invisible, incluso inexistente para la percepción, pero no quiere decir que no exista. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas que en nuestra dimensión no somos capaces de ver. Y en esta parte que no somos capaces de ver cosas en nuestra propia dimensión, esa es la parte que es fundamental entender para poder comprender este proceso. Entonces, por ejemplo, una persona que viviera en dos dimensiones, pues solamente vería todo plano, ¿no? Nosotros que vemos en dos dimensiones podemos ver profundidad, pero hay más cosas que no vemos. Por eso los gatitos tienen mayor cantidad de percepción o mayor, abarcan más percepción y pueden ver o percibir, gatitos y perritos, cosas que están en el entorno que nosotros no vemos. Hay animalitos que perciben si va a llover, hay animalitos que perciben si va a haber algún desastre natural. Los pájaros huyen antes porque tienen sensaciones o tienen capacidad de percibir, ya sea visible o no, con la vista o no, cosas que van a suceder. Entonces justo ahí, esta parte es importante entenderla porque se está hablando del espacio como una figura abierta que nosotros generalmente no alcanzamos a ver. Luego, en la página 4, marqué la parte que dice, la mecánica cuántica ha bautizado con el término de latiz a la estructura. La latiz es enrejado o celosía, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. En esta parte, la parte más relevante de esto es que debe de contener una capacidad de inclusión informacional colosal. Es decir, que es la capacidad que tiene la materia para procesar algo. Ejemplo, el agua tiene la capacidad para tolerar cierto rango de calor. Se pasa del rango de calor y se comienza a evaporar. Y justo ahí hay, por ejemplo, otras cosas. Por ejemplo, si tú pones algo y le pones una energía constante, como la televisión, le pones una energía constante de un flujo de 110 constantes, entonces vas a ver que funciona bien. Pero si pones demasiada energía, si subes arriba de los 110, un pico de energía muy alto, entonces es cuando ya no es viable. ¿Por qué? Porque va a tronar. Entonces no tiene capacidad de recibir, por ejemplo, una televisión, una energía de 220. Ahí no hay capacidad. Entonces, la capacidad de recibir algo está determinado por la estructura que tiene el objeto que va a recibir. Y luego viene esto en la página 5, dice, la cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que puede vibrar un campo magnético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la latiz del espacio debe ser capaz
de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos para poder soportar tanto. Dice, por otro lado, la cantidad de información que es una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Y esto es súper relevante. Va de nuevo. En el primer párrafo del capítulo 5 dice, la cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Y esto es algo que yo menciono en terapias. Es algo que nosotros tenemos visto en nuestra técnica. Cuando hablamos de pareja, cuando hablamos de dinero, al final de cuentas no son más que objetos vibracionales. Es decir, no es más que energía. No es otra cosa más que energía. Entonces, si yo logro entender, imaginemos que hay una persona que tiene 10 años sin pareja y que de esos 10 años sin pareja, esta persona quiere pareja, necesita cariño, necesita apoyo, necesita contención, necesita expresión de amor. Llega una pareja que es muy estimulante, es decir, que es muy presente y que es una pareja muy expresiva. Quien no había recibido mucho y ahora empieza a recibir demasiado, se desespera y empieza, me empalagas, hazte para allá, es demasiado, me estás invadiendo. Y aquí es donde te das cuenta que en realidad la persona se está sintiendo con una frecuencia que no es capaz de recibir porque no tiene la capacidad vibratoria, porque no está acostumbrado o porque no es tal cual la forma en la que está acostumbrado tal cual a estar recibiendo esa cantidad de energía. Pasa lo mismo con el dinero. Hay personas que ganan un premio o que de repente ganan muchísimo dinero o que recibieron una herencia o que vendieron algo, tuvieron una gran comisión y a partir de ahí se empieza a ir todo el dinero porque no tengo la capacidad vibratoria para soportarlo. Nosotros en terapia tenemos que preparar a nuestros pacientes y alumnos, a los que están en la escuela, que también llevan terapia conmigo, a pacientes y alumnos les ponemos ejercicios para comenzar a tolerar biológicamente la cantidad de energía que vamos a recibir. Y esto es bien importante, porque si no tienes la capacidad de recepción, entonces tampoco serás capaz de sostener en el largo plazo esta cantidad de frecuencia vibratoria que es relevante, que quieres tener en tu vida. Pero es en el siguiente párrafo de eso que dice, por otro lado, la cantidad de información que esta estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad que un objeto tridimensional, es decir, de 3 planos. Y cuando entendemos esto y cómo lo aplicamos a la vida, es que yo tengo que tener mayor cantidad de capas de biológicas, o obviamente no físicas, para poder sostener esa frecuencia vibratoria que se espera que yo tenga en el largo plazo. Y si no soy capaz de tener una mayor capacidad de soportar, no voy a ser capaz de recibir grandes cantidades. Imagínense esto, una familia que ha estado generaciones y generaciones teniendo poco ingreso, o un ingreso mediano, que aspira y sueña a tener un ingreso súper alto. ¿Qué pasa? Que una vez que me llega, no lo puedo tolerar. Y empieza el sabotaje, empiezo a hacer todo para que ese dinero se vaya porque no me corresponde por frecuencia vibratoria. Entonces es importantísimo entender que tenemos que ser capaces de ser más fuertes energéticamente para ser capaces de soportar mayor cantidad de algo. ¿Ok? Y esto es bien importante, mayor cantidad de algo. ¿Ok? Aquello que buscas. Recuerda que aquello que buscas y no alcanzas, aquello que buscas y no logras tener, se llama bloqueo. El bloqueo siempre, el inconsciente siempre te va a proteger. El inconsciente nunca te va a dar algo que te va a lastimar. Siempre va a buscar protegerte. Una vez que entendemos esto, entonces me doy cuenta que en realidad es aquello que quiero
es aquello que quizás me haga daño. Entonces, cuando soñamos algo y luego somos capaces de tenerlo, ¿cuánto tiempo lo tenemos? Y la medición del tiempo que tenemos me va a dar tal cual la capacidad que yo tengo para tolerar. Y otro de los párrafos de la misma página 5 dice, otra de las características de la estructura de la latiz, deducida a partir de nuestra percepción, es que al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y la totalidad de sus puntos. ¿Por qué? Porque abarca todo el ser. Es decir, yo recibo un estímulo. Ese estímulo está representado en una frecuencia vibratoria. Esta frecuencia vibratoria es aquello que le pongan nombre: pareja, proyectos, negocios, dinero. ¿Qué es lo que está mi familia acostumbrada a tolerar? Entonces, en la estructura se va a ir tocando cada uno de los puntos porque somos finalmente un conjunto de cosas. Es un conjunto de biología y todos venimos como un paquetito. Entonces, por ejemplo, si yo quiero recibir algo y ese algo afecta cualquiera de los puntos de mi biología, entonces se va a estar rechazando y repeliendo. Híjole, en esta parte tenemos que aprender a tolerar lo positivo. Y aquí es donde te das cuenta que de repente estamos trabajando un chorro, trabajando muchísimo y obteniendo poco. Porque trabajo, sí, estoy acostumbrado a tolerar, mi biología viene preparada para tolerar el trabajo, pero no el dinero. Pero hay personas que casi no trabajan y que tienen mucho dinero. Pero esas personas vienen para tolerar mayor cantidad de dinero y menor cantidad de trabajo. Y es una formulita que se puede modificar. Entonces, a alguien que le pongas mucho trabajo y que se canse muy rápido y que no tolere el trabajo, va a buscar la forma más fácil de hacerlo, teniendo el mayor beneficio. Es decir, el beneficio del dinero. Y dices tú, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí me toca estar en friega todo el tiempo? Porque tu historia familiar ha vibrado en cierta frecuencia y se ha heredado de generación en generación. Pasa lo mismo con las parejas. Personas que siempre tienen buena relación de pareja están acostumbrados a tolerarlo. Personas con relaciones de pareja positivas que están acostumbrados a no tenerla, no las toleran. Por eso escuchamos todo el tiempo que hay personas que no toleran las buenas parejas. Es que le salió bueno, entonces así no le gusta. Hombre y mujer, no estamos hablando de género, estamos hablando de estructura biológica. Y aquí es bien importante que hagas tu propio análisis y digas, ¿qué es aquello que no tolero? ¿Qué es aquello que mi frecuencia vibracional le saca la vuelta? ¿Qué es aquello que mi biología está repeliendo? Punto número 1, ¿qué es aquello que quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Ya entendiendo el objetivo, entonces voy a entender qué es lo que quiero. Entendiendo qué es lo que quiero, voy a ver cuántas veces, primero si lo he recibido, y luego cuántas veces lo he recibido. Cada y cuándo, porque el destino es matemático. Cada y cuándo lo he recibido y vas a encontrar patrones. Luego, ¿cuánto tiempo alcanzo a tolerar? Hacemos la comparación con los ancestros y les duró la misma cantidad de tiempo o nunca lo tuvieron. Entonces, ¿aquello que sueño lo puedo alcanzar? Sí, prepárate. Biológicamente, no es una cuestión de deseo y decreto. Decreto funciona muy bien, no es que no funcione. Decreto funciona bien cuando estás desbloqueado, cuando tienes la capacidad biológica de tolerancia. Entonces, siendo uno con el universo, tenemos cualquier capacidad. El problema es que esta capacidad que yo tengo no está desarrollada en mi biología. Entonces, biológicamente no estoy apto para tener, no estoy apto para ser, no estoy apto para sostener. En la página 7 dice, bueno, empezando de la 6, la última parte de la 6, dice, otra de las características de la latiz es que posee la capacidad de modificar la propia estructura en diferentes escalas temporales. Híjole, esto es mágico. Voy a cerrar y te les explico. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la latiz, con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. De la misma forma, una roca es una distorsión de la latiz con mayor duración de flama que una vela. Va de nuevo.
Otra de las características de la latiz es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Acuérdense que en otros videos les he explicado el tiempo. Y el tiempo lineal es una construcción humana porque es necesario. Y esta parte necesaria de la estructura humana, de la temporalidad, que es una línea que es pasado, presente y futuro, la parte universal no se ve ni se percibe así. En la parte universal se le llama circular. Nosotros en el libro de Redefiniendo el Inconsciente, que ahí tengo un video exclusivamente del tiempo, hablando de lo que explico en el libro, explicamos que es como si fuera un poliedro. Y todas las explicaciones son meramente ilustrativas, no es que sean reales, es una forma de explicarlo para que se pueda entender. Entonces imaginemos que si tenemos entonces una línea contra algo circular, pues va a ser mucho más amplio. Una línea casi no contiene nada y nos vamos a la misma. Vamos entonces a ver que estamos en una sola capa, porque la línea sería 2D, sería exactamente 2 dimensiones, pero si nos vamos a como explicamos en el libro de Redefiniendo el Inconsciente, el tiempo, que decimos que es un tiempo poliédrico. Este tiempo poliédrico lo que hace, la forma de explicarlo, es que serían pequeños cuadritos de pequeñas pantallitas que están como que acomodadas y hace toda una estructura en donde si fueran pequeñitas pantallas donde va pasando cada parte, como si fuera un video, cada pantallitas con videos de todas las cosas que han sucedido a lo largo de tu vida y a lo largo de la vida de todas tus generaciones anteriores. Entonces, el tiempo siempre está disponible para todo. Es decir, que aquello que viví al parto, lo sigo viviendo hoy. Porque si se fijan, tuve un estrés en la infancia y lo sigo teniendo en mi etapa adulta. Tuve herida de abandono en la infancia y me siguen abandonando en mi etapa adulta. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la evolución? Por eso nosotros le llamamos desprogramación evolutiva, porque la idea es que ya cambies. Entonces pasa esto, miren, en diferentes líneas temporales. No es que nos vayamos a viajar a través del tiempo. Lo que hace es que no importa el tiempo. Lo que me pasó en mi infancia es una línea temporal, de acuerdo a la convención universal o universalizada que tenemos de la figura temporal. Pero, en realidad, estamos hablando de algo que trasciende la línea temporal. Y entonces, por ejemplo, en nuestra técnica, cuando damos terapia, llevamos a la gente, tenemos un ejercicio que se llama cambiar un evento del pasado, en donde transformamos lo vivido como si fuera en un presente, en la etapa en la que se vivió, ahora modificándolo a algo que nosotros podamos manejar en el presente y te cambia la vida por completo. Entonces, ¿qué pasa? Que las líneas temporales dejan de ser líneas y se convierten en un todo, en una totalidad. El punto es que yo sea capaz de ver esa totalidad. ¿Soy capaz de verlo? Maravilloso. ¿No soy capaz de verlo? Híjole, me quedaré atorado eternamente en los mismos patrones y en el mismo circulito dando vueltas en vez de ser una espiral. Y si no hay esa capacidad de visión de una temporalidad, saliéndote de una temporalidad que sea completamente lineal, entonces no vamos a ser capaces de transformar nada. En el párrafo siguiente dice, y veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la latiz y son distorsión de la misma estructura. Eso está bien importante. Un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la latiz. Ahora, veámoslo de esta forma. La latiz se está explicando en el libro como el enrejado universal que contiene toda la información. A ver, yo también lo tengo. Yo tengo un enrejado individual que tiene toda mi información, que se le llama inconsciente individual. Y también tengo un enrejado que es el colectivo familiar, es el inconsciente familiar. Y contiene toda la información en ese rango de todo lo que ha vivido mi clan familiar. Y luego tenemos el inconsciente colectivo universal, que ese inconsciente colectivo universal es el que nos da la información de todo aquello que se ha vivido a través de las generaciones y la cultura aprendida de toda la humanidad. Porque para toda la humanidad, independientemente de su lugar geográfico, independientemente de
su lengua o sus costumbres, ¿por qué para todos todo lo que es arriba simboliza la figura paterna, como el sol, el viento? ¿Por qué para todos? Esto es inconsciente. Para que no digan, para mí no, es universalizado. No puedes salirte de ahí. Y todo lo que está abajo, que arriba no es bueno y abajo no es bueno, es igual. Todo lo que esté abajo significa la energía materna. Por eso la madre tierra. Por eso Dios está en el cielo. ¿Me explico? Por eso se adoraba antes al sol como el Dios, porque está arriba. No quiere decir que el hombre sea que está arriba. No caigamos en eso. ¿Qué pasa? Que como estamos hablando del yin yang, en el yin yang no importa la posición del circulito que esté opuesto, son solamente opuestos. Para ya cuando ves la vida de esta forma, masculino y femenino es lo mismo en diferente grado. No hace gran variante. Yo no entiendo por qué hace la gente tanto rollo con el tema de hombres, mujeres, somos lo mismo, Dios santo. Eso está demasiado 3D. Pero fíjense, esta parte fue súper relevante, que esta emoción va a afectar la estructura de la latiz. Vamos viéndola como latiz propia. Esta latiz propia, si yo tengo una emoción, va a impactar directamente en aquello que yo estoy viviendo como estructura biológica. Y va a afectar ciertos puntos. Por eso de repente somatizamos. Por eso de repente que me da alopecia areata si tengo mucho estrés de cierta forma. Porque es un estrés localizado. Y esta parte emocional pega en toda la biología. Y como pega en toda la biología, en realidad lo que hacemos es que canalizamos cierta energía y luego la agarramos como láser. Y esa energía la marcamos en un solo punto y es cuando vienen las afectaciones. La palabra de afectación no quiere decir que me hace daño. Afecta es decir que influye. Entonces lo voy a releer este pedacito cambiando una palabra, porque dice afecta, lo voy a cambiar. Dice, un pensamiento o una emoción también influye en la estructura de la latiz y son una distorsión de la misma estructura. Una distorsión no quiere decir que esté mal. Para yo transformarme, debo distorsionarme. Yo no puedo transformarme y esperar ser el mismo. Tengo que sufrir una afectación, es decir, un cambio, y tengo que tener una distorsión. Por supuesto que me tengo que distorsionar. Imagínense quedarme exactamente igual. Entonces no habría cambio ni evolución en mí. La evolución la entendemos como la parte evolutiva de las especies, pero vámonos enfocando en la evolución individual de nosotros mismos. Al final de cuentas, la evolución en las especies se irá dando de manera natural y cada especie evoluciona de acuerdo a sus propias necesidades. Pero yo tengo mis propias necesidades de una evolución individualizada. Y aquí es donde tenemos que empezar a tener herramientas, como estas que les estoy platicando, para aterrizarlas a mi propio entendimiento y que entonces seamos capaces de aplicarlas. En la página 9 dice, el término sintergia, porque la teoría sintérgica, dice, el término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que lo que hacemos es poner como que esta energía como si fuera en un láser y estamos haciendo síntesis de energía? Y esta teoría sintérgica me dice que sintetizamos la energía y esta energía se sintetiza y entonces tiene un impacto. Y como se hace como si fuera un láser, no es así, pero es como se concentra en un solo punto, entonces viene a impactar y a distorsionar. Luego viene en la página 10, dice, ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta del resto, con el cual se interconecta y del cual depende su existencia. Entonces vemos esto. Todos estamos interconectados. Al estar todos interconectados, lo que resulta es que
al movernos nosotros, al distorsionarnos nosotros, también distorsionamos al otro. Al moverse el otro y distorsionar el otro, también me impacta a mí, para bien o para mal. Y aquí hay algo importante, porque mis pacientes suelen, cuando vemos temas que vienen de conflictos heredados, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo cargo esto? ¿Qué culpa tengo yo que mis ancestros hayan hecho X o Y? No es que tengas culpa, es que estamos interconectados. Y en la parte de la interconexión, yo no puedo abstraerme de la especie. Yo no puedo abstraerme del clan familiar. Sí puedo modificarme. Y esta es la clave. Cosas que sucedieron a lo largo de la historia en mi familia van a estar impactando directamente en mi propia configuración. Porque la distorsión que se vivió en cualquier sentido en mi historia familiar se queda grabada. Recuerden que leímos que la emoción impactaba. Se queda grabada. Una vez que entendemos que se queda grabada, entonces se hereda generación tras generación. Por eso familias que siempre les va bien, les irá bien porque traen esa característica. En su momento se afectó. Alguien cambió la historia, afectó, es decir, influyó y luego distorsionó y entonces creó un nuevo panorama y un nuevo paradigma. Entendiendo esto, venimos todos conectados y esta conexión va a determinar cómo es que yo interactúo, siguiendo interconectado, con el resto del universo. Y le voy a dar otra leída más pasito porque hay cosas que sí requieren mayor análisis. Miren, ahí se escuchan ruidos y todo, es porque está por llover. Dice, ningún objeto posee existencia absoluta e independiente. La existencia absoluta e independiente es imposible de generar. Nada. Pero cheques lo que dice, ningún objeto. Nosotros no somos objetos, somos personas. Con una frecuencia vibracional más compleja que un objeto. ¿Qué tantos puntos tiene mi enrejado? ¿Qué tantos puntos tiene la latiz? ¿Qué tanto impacta entonces la teoría sintetizada? Es decir, el rayo láser que generamos con un evento o una emoción. Dice, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y se alimenta del resto, y de lo cual depende su existencia. Híjole, mi existencia depende de que existan otros y de que esos otros se interconecten y se interrelacionen conmigo, para entonces que mi vida tenga un sentido y que yo pueda interrelacionarme. Pero ¿cómo utilizamos esto para mejorar? En esta parte, yo debo entender que cada programación que yo tengo, es decir, las cosas que me impulso a hacer o que me pasan sin yo programarlas o sin yo provocarlas, ya vienen grabadas en tu biología. Entonces, si estamos interconectados y cambiamos esta realidad, vamos a cambiar la realidad de aquellos que estén interconectados conmigo. Y esto es maravilloso porque si yo sano algo, mis hijos se verán sanados, mis hermanos, mis papás, mis abuelos, mis tíos, las generaciones que vienen ya no tendrán la misma programación. Híjole, qué maravilla poder impactar de forma positiva a aquellos que más amamos. Y vamos a continuar. Y en la página 11 dice, cada nivel de la conciencia se asocia con una banda sintérgica. Cada nivel de conciencia se abarca con una banda sintérgica. Y nos explica entonces Jacobo que hay como bandas, que son las capas que necesitamos para sostener. Pero cada una de ellas está relacionado a una capa. Entre mayor cantidad de capas tenga, es decir, mayor fortaleza tenga. Estoy hablando de la fortaleza interna, no de la física y biológica. Entonces soy capaz de soportar mayor cantidad. ¿Y qué tengo que hacer esto? Comenzar a trabajar en mi interior para entonces poder soportar mayor cantidad de cosas.
al centro de la página, dice: intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos desligados ni de los objetos que percibimos, ni de los seres vivos con los cuales interactuamos, madres. Intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual. Esto me indica que todo el tiempo mi propia existencia va a estar influyendo en toda esta parte de la conexión de las personas. Cada acto que hago yo, cada emoción que vivo yo, cada paso que doy, va a estar como el efecto mariposa, impactando con esas olas frecuenciales a toda la humanidad y a todo lo que me interrelaciona: mis mascotas, mi pareja, mis hijos, mi entorno, mis compañeros de trabajo, todo mundo. Y hoy, con esta maravilla de las redes sociales, pues impactamos a personas en otros lugares. Por eso sentimos conexión con algunos creadores de contenido y por eso sentimos que no conectamos con otros. Y por eso nos aparecen, eso me lo cuentan mucho mis alumnos y mis pacientes. Dicen: de repente yo tenía una bronca y me salió tu video. Ay, híjole, se siente bien bonito porque es parte de impactar en la matriz del otro. Y el mensaje, si te llega y lo integras, te va a generar mayor cantidad de capas. Es decir, que esta información que yo comparto y que otros también comparten, pero esta información que compartimos es una información que va a influir en la capacidad de la densidad y cantidad de capas que tengas para poder soportar lo que quieres y lo que deseas. Al final de la misma página 11 dice: para poder acceder a esta realidad, deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Con esta posibilidad, raramente se actualiza la realidad que percibimos, la confundimos con la realidad. Va de nuevo. Dice: para poder acceder a esta realidad, deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad. Y esto es bien importante porque yo lo escribí en el libro de Refiriendo al Inconsciente, que aquí tengo, por ejemplo, mi separador, que está bien bonito, siempre lo uso. Escribimos esto, que somos duales. Y en esta dualidad estamos divididos entre el consciente, que es el cerebro, y el inconsciente, que es la biología. Y siempre les menciono en los videos y en las entrevistas, les digo, la manera de sanar es haciendo uno consciente e inconsciente. ¿Qué es lo que hace uno, el consciente y el inconsciente? El conocimiento y el aprendizaje. No podemos transformarnos si no hay unidad. Es decir, si somos duales y estamos separados, entonces la separación misma, ese gap de información, entonces nos va a llevar a no ser capaces de poder unificar y aprender. Me viven preguntando, ¿por qué yo repito historias negativas de mis ancestros? A ver, repites también historias positivas. ¿Terminaste una carrera? Sí. ¿Fuiste a la escuela? Sí. ¿Comes todos los días? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. Bye. Estás repitiendo historias. ¿Ah? Entonces, miren, es importantísimo en ciertas áreas de mi vida alcanzar la unidad. ¿Cómo se alcanza la unidad? Aprendiendo. En el libro explico algo, el de Redefiniendo el Inconsciente. Explico mucho esta parte. El hecho de que el inconsciente, su primera herramienta que tiene para sanar algo es la repetición del evento con las emociones integradas. Entonces, se está repitiendo todo el tiempo para poder que yo me dé cuenta de algo y logré superarlo. Pero si sigo dual, es decir, no integré la información inconsciente con mi información consciente y no fui capaz entonces de poder unificarme a través del conocimiento y el aprendizaje, entonces me quedo dual y no hay avance. Y dice, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Este es un ejercicio que nosotros manejamos, que se llama disolver programas heredados, que manejamos en la técnica. Y que este ejercicio
no es borrar, porque nada se borra. Apaga. Recuerden que en la epigenética es como si fuera un botoncito de volumen, de los volúmenes de antes, de los radios, que le hacías para atrás y se apagaba y le hacías hacia la derecha y comenzaba primero se encendía y luego subía el volumen, entonces sube el volumen, baja volumen, enciende o apaga. Y eso es lo que hace en realidad que yo esté experimentando ciertas cosas, porque el ambiente determinó que yo debería de reaccionar de esa forma. Y cuando reacciono yo de esa forma, entonces es algo que ya tengo predeterminado. Y borrar filtros, historia personal y condicionamientos, me voy más allá. Historia personal, historia heredada. Entonces, para encontrar realmente una transformación que me va a llevar a que yo sea capaz de cambiar mi percepción y por lo tanto cambiar, recuerden que la percepción es mi contacto con lo exterior, pero también recuerden que nos decían las leyes universales que lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, es decir, lo que yo proyecto es lo que tengo adentro. Entonces, yo necesito borrar ciertas cosas propias y heredadas para que mi historia ya no se esté proyectando el mismo capítulo. Y luego dice, podríamos incluso solidificar el espacio o desmaterializar objetos tal y como lo hacía Milerva. También se refiere a Pachita y así. Es decir, que si bien no alcanzamos ese nivel de maestría que mencionan aquí en los libros, que materializaba un órgano, pero sí materializamos lo que deseamos, que también son cosas etéreas. Por ejemplo, el éxito, el dinero, el amor, son cosas etéreas, no son físicas corpóreas. Y podemos solidificarlas, tenerlos presentes en nuestra vida. Es decir, si me hacen un depósito de $1.000.000 de pesos y no me entregaron billetes, sigue estando $1.000.000 de pesos ahí, en mi cuenta. Es decir, es etéreo, pero es como si lo hubiéramos solidificado porque yo lo puedo utilizar. Entonces, podemos estar materializando, para que se escuche más apropiado quizás para el tono de la plática, materializando cosas que no pueden ser si no trabajo mi interior. Y luego continúa en el siguiente párrafo. Dice, en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo y que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de ahí construimos nuestros conceptos para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad resultan de una interacción restringida con la latiz del espacio. ¿Qué pasa? Que lo que yo veo no es real. Veo aquello que está contenido en mí y en mi información. Y dependiendo de las capas que tenga de las que mencionan en la latiz, o bien dependiendo de mi fortaleza emocional, o dependiendo de la cantidad, como diría el doctor Hawkins, mi alta frecuencia vibracional, entonces estaríamos materializando las cosas. Pero solamente soy capaz de percibir aquello con lo que estoy conectado. Y si soy solamente capaz de percibir aquello con lo que estoy conectado, entonces estoy profundamente limitado. Y como estoy profundamente limitado, quizás yo no sea capaz de alcanzar aquello que tanto deseo y aquello que tanto quiero. Les voy a seguir analizando desde la desprogramación evolutiva cómo aplicar la teoría sintérgica, y ya tengo más libros de Jacobo, cómo aplicar esto a la vida, cómo hacerle para que no se quede en una teoría y esto comience a darme el camino y el paso a paso para la creación de una nueva realidad que me lleve entonces a alcanzar cosas que están en mi mente y que por lo tanto, porque están en mi mente, puedo crear. Sígueme, dale clic a la campanita para que te aparezca cuando subimos un nuevo video y espero que te sirva muchísimo esta información para cambiar tu vida.